Buenas tardes, esta es nuestra segunda mesa redonda. Ok, empecemos entonces con la clase del martes, ¿verdad? Que empezamos hablando sobre la lógica. Sí. Bueno, Empezamos con lo de la etimología, ¿verdad? bueno, la etimología es la palabra talógica, que significa lo concerniente a la ciencia o al saber. Logo significa razón y logia, saber. Entonces de ahí decimos qué es la lógica para nosotros. O bueno, ¿qué es la lógica? La lógica para mí es como una estructura o algo que lleva como el pensamiento de la persona a que sea algo como coherente o claro, que sea, ¿cómo te digo? Yo, por ejemplo, tengo la lógica es la ciencia y el arte de dirigir los actos de la razón hacia el conocimiento de alguna verdad. Entonces ahí también influye mucho lo que estaba hablando el profesor sobre lo que es la lógica, la verdad, no sé qué ustedes... Yo también tengo algo parecido que, o sea, de que la lógica viene siendo como la estructura. O sea, yo cuando literalmente estaba escribiendo en el cuaderno que puse la de la opinión personal, recuerdo que escribí algo de que la lógica para mí era como la espina dorsal del derecho, porque es a través de esa en la cual tú comunicas de una manera coherente y que tenga sentido lo que vas a decir, y así también lo puedes identificar en las demás personas que te están hablando. Siento que es básicamente eso, o sea, no es exactamente lo que lo comunicas, porque claramente eso tiene mucho que ver, sino el cómo lo comunicas y el cómo llegas a esa conclusión. Claro, porque bueno, la lógica se puede observar como una capacidad humana, pero no es sencillamente una capacidad humana, sino una herramienta fundamental para el derecho, porque bueno, nos permite conectar pensamientos y llegar a conclusiones válidas. Creo que para poder, o sea, la ciencia, la lógica es una ciencia, por lo cual nos ayuda así a llegar a conclusiones que, o sea, a conclusiones verdaderas. ¿Sí? Algo que el profesor siempre tocó muchísimo en la clase fue que la lógica, a pesar de que no es la verdad, ni mucho menos la verdad absoluta, Es lo sí que te lleva a eso. llegar a la verdad, porque es muy propenso que algo ilógico totalmente sea verdad. Entonces la lógica lo que te hace, esos pasos cruciales, es una herramienta fundamental para descubrir o llegar por lo menos lo más aproximado a la verdad. Es como lo que estaba diciendo de los pensamientos. Cuando hablamos de pensamientos intrusivos o La imaginación, los recuerdos, todo, antes. eso. Allí como que no mandaba mucho la voluntad de la persona, entonces ahí la lógica exactamente no tenía como mucho que ver porque pues ahí no es la voluntad de uno, pues. Claro, porque Entonces la lógica es algo más razonable, es algo llevar a una conclusión como más coherente, algo más válido, que tú digas, o sea, no sé, es como... No, O sea, una no quedarse regla, con la superficie. ¿sabes? exacto, no es como una regla tampoco que tiene el pensamiento, porque, pero se podría decir que es como una regla que en nuestra cabeza se cumple para que algo sea más coherente, algo Claro, más... porque cuando se habla de lógica, o sea, la lógica es estructurar ideas de una interpretación de un argumento para llevar a una conclusión válida. Es decir, que es el cómo. El cómo. En cambio, la hermenéutica estudia el qué. Por lo cual que dentro de la hermenéutica la lógica es fundamental porque lleva a esos procesos, ¿sí?, de interpretación de ese argumento a llegar a una conclusión que se asemeje a la verdad de la realidad, que concuerde con los hechos, que concuerden con ciertas cosas, que lógicamente se construye un argumento válido y coherente con lo que se está diciendo y lo que se está expresando. Entonces, que por lo menos en mis apuntes, el profesor estaba hablando mucho de por qué es arte y por qué es ciencia. Entonces yo tengo que el arte por una parte es una forma de conocer el mundo, es una expresión, el arte como técnica o como instrumento. La lógica es ciencia porque estudia el razonamiento con rigor y es arte porque permite crear, permite comunicar, como lo que estaba diciendo Paola, y defender ideas con inteligencia y sensibilidad. Exacto, sí, yo tengo algo parecido, o sea, ciencia y arte. Ciencia porque estudia el razonamiento con rigor, siguiendo principios y leyes universales. Y arte porque enseña a aplicar esos principios de forma creativa y eficaz en la argumentación y en la comunicación. También es objeto de estudio el pensamiento humano y como objeto material y como objeto formal, la estructura del pensamiento en cuanto a su validez. Okay. Yo tengo que lo que acto material como tal es el pensamiento. Acá antes de eso, bueno, yo tengo varias cositas. Habla de cómo afirmaba Descartes la existencia se prueba a través del pensamiento, lo que
y decía pienso y luego existo. Es decir, que la existencia misma es el pensamiento. Entonces todo parte del pensamiento, que es el objeto material que estudia la lógica. Demostrando que el razonamiento puede concluir a la verdad. La lógica en este sentido es la clave para entender cómo los pensamientos se conectan para formar una conclusión. Entonces la lógica es lo que se interpreta, une esos diferentes pensamientos y llegar a una conclusión válida. Y luego acá tengo también que hay conocimientos que se verifican a través de hechos, que es el conocimiento vulgar y científico, y otros que se construyen a través de la argumentación, que es el conocimiento filosófico. Bueno, también que es una herramienta para detectar falacias y fortalecer el discurso jurídico. Claro, pero también se funciona mucho en el ámbito del derecho como tal, ¿sabes? Por ejemplo, cuando estás en un juicio puedes Detectar errores. Exacto, detectar errores. En la Tal otra vez, parte. incluso no tanto en un juicio, sino tal vez hablando en un despacho con otros abogados sobre un tema que es realmente importante. Y, o sea, te puedes dar cuenta de que a pesar de que lo que digas suene muy bien, realmente Pueden existir sabiendo- falacias en el derecho. Exacto, puedes detectar que, Tanto en argumentos que presentó o algo que esté hablando, diciendo, tú que dices, realmente "Ajá". no tiene sentido, aparte que lo diga bien. Es No, más, y que lo diga bonito, es por así es decirlo. fundamental para el derecho, porque no solamente te lleva a determinar si el otro discurso tiene una falacia o no, sino también a descubrir tu propia falacia y a crear un discurso que realmente sea coherente y que tenga y que esté cubierto también por todos los lados, de que alguien no te lo pueda tampoco Es desmentir. que igual Por eso, Ajá. no, o sea, que para eso se hacen los juicios, porque cuando tú contestas una demanda, tú tienes que crear casi que un borde, o sea, una protección gigantesca para que tu caso no se caiga a través de la argumentación. Claro, Entonces esa exacto. misma lógica te lleva a unir todos los conceptos claves para que el otro tampoco se pueda encontrar en ese argumento, en ese discurso falacia. Sí, lo podemos ver, el jurista tiene que interpretar leyes de manera lógica. O sea, tiene que tener como una estructura lógica en su mente para poder interpretar correctamente las leyes y en qué caso aplicarlas, porque exactamente si se equivoca, si comete algún error, otra persona, otro abogado se va a dar cuenta. O sea, a través de eso, de esa lógica, se va a dar cuenta. Entonces es bastante importante en nuestra carrera. Sí, porque es necesario convencer con razonamientos sólidos y lógicos. No solamente persuadir, sino que sea verificable. Exacto, o sea, básicamente la lógica no es como no es algo teórico, sino que es realmente algo práctico que tú utilizas desde el momento en el que vas a analizar una sentencia hasta el momento en el que vas a plantear una nueva teoría, en la que vas a incluso conversar con cualquier otra persona. Creo que abarca literalmente todo. por Acá eso- están 5 puntos que el profesor nombra que por qué se estudia la lógica en la hermenéutica jurídica. El primero es lo que estamos hablando, que la hermenéutica nos ayuda a interpretar, pero la lógica nos ayuda a estructurar las interpretaciones con argumentos válidos y coherentes. O sea que con eso podemos decir que la hermenéutica es lo que están diciendo, que la hermenéutica es el qué y la lógica es el Es cómo. cómo. el cómo llegas a una conclusión veraz. Luego habla del segundo, que es la lógica jurídica, nos entrena para detectar las falacias lógicas. Una falacia parece real y válida, pero tiene un error. La lógica nos ayuda a interpretar argumentos débiles y fortalecer el discurso oral escrito, que es lo que veníamos hablando. Pues la tercera es la coherencia y consistencia en el sistema jurídico. Esto es crucial, ya que el sistema es un ordenamiento de normas que están correlacionadas. Es decir, que las normas se relacionan entre sí y no te puedes fijar en una sola y exclusiva, sino que tienes que ir en el sistema general de las normas, y la lógica nos permite también estructurar todo eso, lo que ya está escrito con la interpretación de la hermenéutica, y llevarlo a una conclusión para terminar con un argumento. Y luego habla la garantía de la validez del razonamiento, que la lógica es lo que garantiza que el razonamiento que hicimos fue válido. Y la última dice la superación del subjetivismo, aunque no lo ayuda a superar totalmente, sí contribuye significativamente. Es decir, que ya no vemos todas las cosas como que es subjetivo tal cosa. No, depende, todo es relativo, sino que ya con la lógica podemos estructurar algo objetivo, que al fin y al cabo, como le dice el profesor, hay cosas que son verdades y ya, es verdad porque los hechos que lo comprueban, está la ciencia que la comprueba, hay muchas cosas que no te permiten decir es subjetivo esto. Lo que Es, y lo que y no lo que es, no es. Ajá. Entonces, por eso que la lógica lleva a intentar, superar el subjetivismo. Ujú. Exacto. Sobre el tema de la lógica,
no sé si tenemos como otro punto que tocar porque sé que, o sea, los básicos De la primera clase, Sí. o sea, la primera también se clase habla un eso. poquito de los actos del pensamiento, de que la lógica se... Ajá, tuvimos como una introducción a lo que son los actos de pensamiento, que son tres, que es el concepto, el juicio y el razonamiento. Ujú. Que vamos a hablar sobre los tres completos, ¿no? Deberíamos hablar sobre cada uno. Pero más adelante. Sí. Acá también tengo que la lógica se centra en el ámbito semántico, es decir, en el significado y lo que conecta, y la conecta expresión de las ideas. No se queda con la sintaxis, la estructura, ni en la semiótica, los signos, sino en la conexión significativa de los pensamientos para llegar a una verdad. Es por eso que decíamos que la lógica lo que busca siempre es por lo menos acercarse lo más propenso a la verdad, no solamente la estructura, lo que el pensamiento en sí, sino que conjuga todo. Pero eso no quiere decir que la lógica sea la verdad. No, O sea, exacto. solamente nos acerca a eso, pero no es la Es un verdad. requisito para alcanzarla, pero no es suficiente. Todo eso se siente. Eso lo hablamos, No, no coincide con la verdad absoluta. eso lo hablamos ya en la otra clase, Ajá. en la clase del miércoles. Ajá. Sí. La del miércoles sí estuvimos Yo no hablando tengo sobre, eso. Yo tengo. sobre los objetos. Ajá. Bueno, o sea, sé que estuvimos hablando sobre la verdad, pero en la clase siguiente, sobre lo que es la verdad y todo eso. Pero, o sea, en el orden cronológico que lo tengo, Pero los siguientes son los objetos. sí, la segunda clase. Antes de eso, lo que estábamos hablando ahorita, que bueno, que la lógica no es la verdad, no, nunca va a ser la verdad absoluta. Acá dice también la lógica también nos permite entender los argumentos de otros, incluso si no lo consideramos verdad, pero nos permite entender por qué esa persona llegó a esa conclusión, Exacto. que también puede ser lógica. A través de una cadena de razonamiento se puede llegar a una conclusión y la lógica es lo que garantiza que esa cadena sea sólida. La profesora nos hablaba, bueno, que existe una cadena de interpretación, de unir todas las cosas, y la lógica es lo que garantiza que todos esos procedimientos lleven a una conclusión coherente. Y no se ve, como se ve, no todas las definiciones establecen vínculos necesarios entre la lógica y la verdad, sino que se interesan más bien por la rectitud formal según las reglas directivas de los actos de la razón, que fueron las definiciones que el profesor nos dio en clase, la de Aristóteles, la de San Agustín, la de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, eso fue lo Yo en la siguiente clase tengo lo de los objetos de estudio, que serían los reales o sensibles, que son los físicos. Él hablaba de que están en el tiempo y en el espacio y que se perciben por los sentidos. Y los psíquicos. Los psíquicos. Ajá, son psíquicos y Y físico. y físicos. Los psíquicos son los que están en nuestra mente. Sí, lo de los Ajá, de sentimientos. amor. Que no se pueden comunicar directamente, Ajá. los psíquicos. No, Y los psíquicos son eso. En nuestro pensamiento. se pueden demostrar. Los físicos son percibidos por los sentidos en el tiempo y espacio. Y los Ambos, psíquicos son pensamientos y emociones. No, ambos se pueden percibir por los sentidos, porque es que los sentidos también está, todo que el razonamiento, lo que tiene que ver con la mente, también ahí está el sentido. Claro, pero los psíquicos tengo entendido que solamente están en el tiempo. Ujú, están en el tiempo. Pero Luego, estos no se pueden comunicar. ajá, no Sí, son de pensamientos. No se Ajá. pueden comunicar. Luego- Aquí habla de una emoción, un pensamiento, no se pueden comunicar. siguen los ideales que no están ni en el tiempo ni en el espacio. Él puso un ejemplo que era como la matemática y en ese mismo incluyó la lógica. Ajá. Claro, porque es que la lógica lo que es una ciencia formal que estudia los objetos ideales, y por eso es que bueno que lo incluye acá. No están dentro del tiempo ni del espacio, no lo percibimos tampoco por los sentidos, y que son ciencias exactas que te llevan a un resultado real. Exacto. Por eso está la lógica. Y luego los valores, que son universales, influyen en los sentimientos éticos, morales, jurídicos o religiosos. Sí, ok. Bien. Siento que, o sea, no sé qué podría, o sea, los valores si son literalmente los valores, la palabra valores que tiene la persona cada quien en sí, y en base a eso es que, tipo, lleva o arraiga sus pensamientos, ¿sabes? O sea, los valores son el filtro que una persona, cada quien le pone a su pensamiento, aparte de lo Sí, que es estamos así. hablando. Sí, es así, porque aquí Claro. habla de valores religiosos, morales, Ajá. jurídicos, o sea, es lo que te lleva a llevar a una conclusión también. O sea, que los valores todo el mundo los ve diferentes. Es como algo, por ejemplo, la matemática es como universal, ¿no? Sí, Y hay una ciertos ciencia objetos ajá. que también
también son relativamente universales, que todos Sí, sabemos que que esto es la- una cartuchera y todos sabemos que es una cartuchera. Pero tú te refieres que los valores cada persona. Los tiene diferentes. Diferentes, Exacto, ajá. ese es el punto, ¿no? Que, o sea, siento que los dos primeros objetos son como objetos relativamente universales Ajá. y que los valores son más personales de cada persona. Bueno, los valores sí son universales, pero es que también depende de como lo que estamos hablando, como la crianza de las personas, ¿no? Porque depende El de contexto, su religión, ajá. exacto. O sea, todo el mundo tiene Una valores, diferente religión. pero eso es lo diferente. Sí, claro. También se habla del objeto, el objeto material de la lógica es el pensamiento, porque se comparte con otras disciplinas. Y el objeto formal es la perspectiva única que estudia el concepto, el juicio y el razonamiento. Es como que Así. el material, el pensamiento siempre se comparte, porque siempre, ¿sabes? Podemos. Biología, química, física, otras, etcétera. Pero el objeto formal es lo Único que tiene una persona. Lo- La perspectiva única. la perspectiva única para esa disciplina. Yo ¿Sabes? siento que el objeto formal es como la estructura del pensamiento, literalmente es ahí donde vienen los actos de la mente. O sea, es donde entran los actos de la mente, ¿no? Y el objeto material es el Exacto. pensamiento en sí mismo, que no puede ser compartido directamente. Eso, bueno, el objeto material de la lógica es el pensamiento, el objeto formal es la estructura del pensamiento, que es lo que hablamos del concepto juicio y razonamiento. Pero antes, en la clase de nuestra, el segundo grupo, él se detuvo bastante en que fue la relación de la lógica con la verdad, que ya lo hemos tomado, que las ciencias formales con la lógica estudian los objetos ideales, mientras que las ciencias materiales estudian la cultura y la naturaleza. La lógica, al ser una ciencia formal, no es totalmente abstracta, pero se enfoca en la estructura racional del pensamiento. Luego dice, la lógica busca que el pensamiento sea racionalmente correcto. Aunque la lógica te da las pautas para que tu pensamiento sea formalmente correcto, no coincide directamente con la verdad material. La lógica es un requisito para llegar a la verdad, pero no es suficiente. Y por último, también nos habla que sí, Ahí ¿Qué? también él hablaba de que una cosa es ser subjetivista, que era una persona que decía como que la realidad es lo que yo pienso y ya, más nada. Y otra cosa era ser perspectivista, que es que esa persona se aceptaba que cada quien tiene un punto de vista diferente, o sea, una perspectiva diferente. Él habla de eso también cuando mencionó lo de la verdad y la lógica, que es el segundo grupo. Pero la verdad la lógica no es la clase de la... Sí, la segunda clase. Sí, él habló de, al principio él habló de lo que era la verdad y la lógica, y luego se fue con la clasificación de los luego, objetos. Ya la clase número 3, que fue el día jueves, que tuvimos los dos grupos, él comenzó, bueno, a sintetizar lo que fue la verdad y la lógica, y nos habló de los relativistas que dice Mercedes, luego los subjetivistas, los escépticos, empezando con los relativistas que sostienen que la verdad es relativa a cada cultura. Sí, o sea que no se puede conocer literalmente una verdad absoluta. Claro, porque todo Sería es imposible. relativo, ¿no? Todo es relativo, todo depende de cómo la cultura que tú te adoptaste, eso es lo relativo. Por ejemplo, como para diferenciar el subjetivismo, el perspectivismo es el subjetivismo, la verdad es lo que yo pienso o siento. Y el perspectivismo es como que mi visión es parcial, pero junto a otras visiones nos acercamos a la verdad. Claro, porque es que entendemos que una perspectiva es muy distinta a ser subjetivo. Porque ¿qué pasa cuando tú entiendes que tú eres que ahí existen perspectivas? Yo acepto la perspectiva del otro. En cambio, cuando tú eres subjetivista, bueno, Lo que es yo mi pienso verdad y ya. y me encajono en que solamente, bueno, eso es subjetivo porque tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío. Y no aceptas lo que y no otra aceptas persona tampoco. pueda tener desde su Y que perspectiva. la Sí, lógica, es una mente cerrada. Algo así, se podría decir que es una mente cerrada. porque es que, y la lógica no solamente te hace entender tu discurso o tu argumento, hace entender el de los demás. Entonces, por eso es que es importante entender esa diferencia. Luego, los subjetivistas creen que cada persona tiene su propia verdad individual. Es individual. Tú tienes lo tuyo, yo tengo la mía, no. Entonces, si unimos las perspectivas, se puede crear una verdad más completa. Ajá. Y luego están los escépticos que dudan que la verdad se pueda ser conocida. Pero la ciencia, el profesor hizo una distinción ahí que la ciencia bueno, está trabajando en descubrir cómo hay verdades que sí se pueden, que son verdades aquí, mañana y siempre. Y intentar buscar sí que solamente existe una verdad. Que bueno, eso puede ser un poco improbable, pero es lo que la ciencia está intentando buscar. Pero bueno, yo tengo una pregunta aquí que lo puse en mi opinión personal,
que era tipo, la lógica me hace menos creativo o más cuadrado, o sea, como que más correcto. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Lo que pasa es que la lógica, para tú usar realmente lógica, tienes que partir de... Pero te hace menos creativo. No, porque es que tú tienes que ver, o sea, no te hace menos creativo, pero sí te hace como unificar toda esa creatividad de pensamiento Loca que tengas en la cabeza. para que se estructure en algo válido. Porque al fin y al cabo, si nos quedamos en la creatividad de que yo pienso esto y esto y esto y esto y esto, nunca voy a llegar a un argumento concreto. Entonces, lo que te hace la lógica, a partir de todo tu mundo pensante, todas las ideas, pensamientos, nociones, conceptos que hayas creado, te puede llevar a un argumento válido. Por eso que dice que la lógica estudia los tres actos de la mente. Él pasa por una primera idea, que es la noción, que es el concepto, ¿sí? Que es el concepto, lo que llamamos como concepto. Luego entra ese juicio a afirmar o negar que ese concepto sea válido a través de la construcción de dos o más conceptos, y luego el razonamiento a llegar a una conclusión veraz, concreta, de que por qué yo estoy afirmando esto, por qué yo estoy negando tal cosa. Entonces, la lógica no es que te hace más cuadrado, la lógica lo que permite es estructurar, Pensar un todo, poquito más coherente. exacto, a que puedas llevar a una conclusión. Porque a veces con tantos pensamientos podemos tener ideas de muchas cosas, pero si no las estructuramos correctamente no se llega a un argumento veraz. Sí, siento que, o sea, a ver, el tema de la lógica no es que te hace más o menos, o sea, más o menos creativo o más o menos cuadrado, sino que realmente dentro del tipo de personas que tú seas, si eres una persona súper creativa y tienes muchísimas ideas, la lógica lo que hace es como estructurar, o sea, darle una estructura, darle un camino, un comienzo, un final a todas esas ideas creativas que tienes. O si eres Para una llevar persona, a una sola cosa. exacto, para Unificar tratar de- todo, pues. Exacto, algo así, para poder llegar a conclusiones como razonables o certeras o coherentes. Y lo mismo con el lado que es como, que tú dices que es como más cuadrado, realmente no es que sea más o menos, sino que siento yo que simplemente es ese punto de unificar tus conocimientos para poder transmitirlos de una manera coherente. Y ya. Sí. Porque lo que hace la lógica, como lo dice la naturaleza de la lógica, son las reglas para la rectitud del pensamiento. Surge entonces la tradicional pregunta: ¿es la lógica una ciencia o un arte? Ahí, Estamos diciendo que es son lo que ambas. estábamos diciendo, que bueno, son ambas. Es una ciencia o un arte, utiliza método, utiliza del arte estamos hablando que método por la ciencia y arte Por la capacidad de crear. por la forma que aplica el conocimiento. Sí, por la forma de aplicación del conocimiento. Sí. Bueno, Yo aparte creo de que- eso está lo que porque permite crear, comunicar y defender ideas con inteligencia y sensibilidad. Entonces eso sí, o sea, como que respondería a la pregunta, pues. Entonces no es una sola, sino son ambas. Una complementa a la otra. La Exacto. ciencia complementa al arte. Entonces, también hablando de eso, estuvimos conversando, creo que no sé si fue apenas cuando llegamos sobre lo de que la división de la lógica, ¿sabes? Que está la lógica natural y la Ajá. lógica científica. Que la natural se ve como que es el pensamiento o lo que tú conoces básico. A nivel básico. Basada en el sentido común. Exacto. Independientemente del O nivel de creencias, sentido, de o- instrucción, por ejemplo, no importa si yo estudié primaria, bachillerato, como para saber que, no sé, que las montañas son verdes. O sea, ya es algo innato de uno, ¿no? Que uno le aplica, bueno, las montañas son verdes. O sea, nadie va a decir Es que algo son que uno ve amarillas. hasta diariamente. Exacto, ya lo puedes probar, Y lo se te ves, queda acá. y está en tu lógica y es eso. Exactamente, Y luego la lógica científica es: ¿por qué era verde entonces? Y yo estoy viendo cómo le doy un sentido más amplio a decir es verde porque, bueno, que la clorofila le otorga un color y bueno. Perfecciona la naturaleza mediante teorías o normas. Como que Exacto, O como que estudio. Exacto. Un estudio estudiamos previo ya profundidad. sobre eso, pues. Claro, porque es que es la teoría y la normatividad creadas para perfeccionar la lógica Y natural. es que después siempre como que de lo natural viene como lo científico, o sea, está lo natural y luego siempre sale alguien que lo quiere estudiar y le da el porqué de eso. Exacto. Eso es muy, no me acuerdo qué filósofo era que hablaba de que todo lo que vemos parte del mismo hombre, del ser humano. Todo parte de mí mismo. Creo, no sé, me acuerdo si era Aristóteles
o Platón, Planiol. Y luego- Mira, yo tengo aquí que mediante la ciencia y arte de la lógica afinamos nuestras percepciones y por ende aprendemos a dividir, a comparar y a deducir mejor. Entonces, o sea, con eso podemos decir que la lógica jurídica parte entonces de lo que es la lógica científica, Científica, claro. claramente, porque Es como una un ciencia estudio, formal. ajá, exacto. De y un ambas, de estudio hecho, pero yo pudiese decir que es de ambas, porque dentro del derecho encontramos también que es la costumbre jurídica, que no está normada, pero yo lo hago así porque es así. Entonces hay algo que no tengo, y ni siquiera, porque es que parte también del mismo ser, porque hay muchas normas en el derecho que están tipificadas porque moralmente se adecuó así, porque culturalmente está así, y no necesariamente yo tengo que saber que en el Código Civil, en el Código Civil, artículo tal me establece que yo tengo derecho a la propiedad, pero yo sé que yo tengo derecho a la propiedad. Entonces, Exacto. Es conocimiento básico exacto, que uno como que va adquiriendo también de la sociedad, de cosas que escucha, o sea, como que Sin una nece- personalidad propia. sin pues. necesidad de que sea totalmente un Ajá, grado un de estudio estudio específico. de que yo soy estudiante de Derecho, graduado en Derecho, algo, sino que es algo básico que todas las personas conocen. Pero yo siento que eso es cuando hablamos sobre comportamiento o sobre la persona, pero si no lo vemos desde la persona, sino lo vemos desde el punto de vista de lo que es la ciencia jurídica, la ciencia jurídica nace de lo de la, De la ciencia científica. Claro, sí, 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 claro, eso sí. sí. O sea, porque Lo que- ya lo que son comportamientos y todo, claro que Claro, pueden haber en la conocimientos aplicación del de derecho, en la aplicación del derecho, Es la Pues de científica, manera claro, exacta, porque sí, es sí, el sí, estudio de que tú le haces Claro. a toda la normativa para saber cómo aplicarlo. Entonces, obviamente son los instrumentos que te llevan a eso. Entonces, esa es la lógica científica dice de la lógica jurídica. La lógica jurídica es la aplicación de la lógica formal del derecho, estudiando las normas lógicas que rigen el discurso y los procesos legales. O sea, ¿qué es lo que te lleva a? ¿Verdad? Obviamente Exacto. tiene que partir, o sea, nosotros como estudiantes de derecho tenemos que partir de una lógica científica de cómo ver el derecho. Sin embargo, el derecho no solamente se puede ver desde el punto de vista de lógica científica, sino también lógica natural. Porque es que al fin y al cabo la lógica científica es lo que hace perfeccionar la lógica natural. Entonces, una parte de la otra. Como una parte de la otra, podemos verla de ambos aristas. Pero para la aplicación del derecho, efectivamente, hay que verlo desde el punto científico. O sea, podríamos decir. No podemos llegar a un juzgado a venir y decir, bueno, yo sé que tengo derecho a la propiedad porque tengo derecho a la propiedad. Ah, entonces dime que en el artículo 545 establece el derecho de propiedad. Tienes que establecer dónde está, cómo está, el porqué de las cosas, porque tú estás argumentando que tienes derecho a propiedad. O sea, podríamos decir que nosotros teníamos esa lógica natural antes de entrar a la carrera. Ajá, una percepción Claro, de algo noción básico, básica. una noción de pues vamos a estudiar eso. O sea, ¿por qué quiero estudiar esto? Sé que el derecho es esto, voy a estudiarlo. Sí, porque entonces son- ya en el momento en que comienzo a estudiarlo, comienzo como a perfeccionar la disciplina, allí entonces Se ya es como convierte la en lógica una científica. Allí entra la lógica científica. Eso aplicaría por lo menos en nuestro caso, que somos estudiantes de derecho, sin irnos más allá. Sí, luego al profesor tocó los principios de la lógica. Son leyes fundamentales del pensamiento, son axionómicas, es decir, que imponen por sí mismos y son la base de todo el quehacer lógico y científico. Es importante saber que estos principios no se niegan, sino que se desconocen y son 5. El principio de no contradicción, el principio de identidad, de exclusión de un tercero, principio de razón suficiente y principio de igualdad. También podemos ir dando ejemplos de eso. Sí, bueno, El de no contradicción. el principio de no Es la contradicción, sí, creo que es el primero, ¿no? El que de Ujú. este principio es que parten los demás, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando ahorita, de que pues realmente es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo momento. Ajá, exacto. Es por eso, y creo que tiene como mucha lógica, más o menos siento yo que se explica por sí mismo y también le da contexto a los demás principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de identidad, el de igualdad, el principio del tercero. Allí en ese de no contradicción el profesor iba más al campo del derecho. Tú eres culpable o no eres culpable. No eres medio culpable o estaba poniendo el ejemplo de medio embarazada o medio... No, tú eres o no eres. O como la que Claro, igual si decía, se relaciona la exclusión de un tercero. la que decía, la que está lloviendo y no está lloviendo al mismo tiempo. En el mismo lugar, esa fue una de las preguntas de nuestro Ajá. examen. Y el de ¿es alfa o no es alfa? Era la pregunta, la otra. Ujú.
Ajá, bueno, que el profesor también la dijo, creo que fue en una de las clases, ayer creo que fue. Es lo mismo, o es tú no o puedes no. contradecir, Exacto. si una o sea, eso no es. Y luego ahí vamos en el punto medio, que era lo que usted estaba hablando, habla desde el principio de la exclusión de un tercero. Ajá. Ella decía que no se puede ver, O sea que entre una cosa No se verdadera puede y afirmar falsa, ni negar al no mismo existe tiempo. un estado intermedio de eso. Ujú. Fue el ejemplo que yo en clase, ¿usted está embarazada o Está medio no embarazada? no Él es mi embarazada? novio, él no es mi O novio. es medio mi Ay, novio. Dios mío. Esa sí se puede. Eso sí se- Bueno. En las ciencias no puede ser así, o es o no es, si no, Ajá. no Ajá, puede ser exacto. parte de la ciencia. Tú no Y puedes- mucho menos en el derecho. Exacto, porque Es como Por decir ¿Eres que una persona culpable? murió y ¿La no se mataste o llama. no la mataste? ¿O no la medio mataste? ¿La mataste o no la mataste? Ya. o te juician por asesinato o por ¿cómo se llama el otro? O por cómplice. No. Sino por asesinato de que diste muerte o por agresión a una persona, por Ujú. ejemplo. Pero no puedes decir, el delito no se puede llamar medio muerto. No. No puede ser eso, es una cosa o O es es la la otra. otra. Algo que dentro de los argumentos en la clase, que recuerdo fue lo que dice Paola, que es cómplice o eres culpable. Igualmente, cuando te juician como cómplice, no te van a acusar como medio cómplice, ajá. sino usted es cómplice, culpable o inocente. O medio culpable, no, medio medio culpable no existe. no. Eres cómplice. Claro, porque si no es otra tipificación del delito. O sea, por ejemplo, si yo maté a alguien, a mí me tienen que acusar por asesinato y yo puedo ser culpable o inocente. Pero si yo soy cómplice de un asesinato, te van a enjuiciar por culpable o Exacto, o inocente. sea, el punto es que siempre hay dos, pero Exacto. entre una de ellas se puede variar. O sea, Ujú. lo que estamos hablando de culpable. O sea, puedes ser culpable en tal grado, pero eres culpable. Pero eres culpable. Exacto. Los grados van a cambiar. Tienes una tipificación, o sea, está tipificado y ya, o sea, eres o no eres, listo. Y luego habla del el principio de identidad, que nos lo saltamos, que es el segundo. Ajá. Y lo que es y lo que no es, no es. Ajá, dice lo que es y lo que no es. Eso es parecido, o sea, Dice- tú no puedes decir, ay, ese vaso, como está diciendo, vale, ese vaso es una cuchara, no. Establece que Es un es vaso. idéntico solamente a sí mismo. O sea, el profesor decía, bueno, ¿qué es idéntico a Audalí? Es idéntico a Audalí. No hay dos, no puede haber No. dos cosas que sean Exacto. idénticas a mí. Ni siquiera, él ponía el ejemplo de los gemelos, ni siquiera los gemelos son idénticos. Hay rasgos que los cambios, o sea, que cambian. Ni pues. siquiera físicos, porque pueden ser exactamente físicos, exactamente iguales, pero biológicamente van a ser distintos en muchas cosas. El tipo de sangre no va a ser la misma, o sea, algunas ¿El tipo de sangre? no. Pero por ejemplo Ah, también él cosa. hablaba del principio de Era alguna igualdad cosa. y me hizo acordar a mi familia, porque a mí me dicen que soy idéntica a mi hermana y que mi hermana es igualita a mi mamá. Entonces si mi hermana es igualita a mi mamá, yo soy igualita a mi Ajá. hermana, es como que Ese- somos iguales entre sí y ese sería el Ajá. principio de igualdad. De igualdad, ese es el principio de igualdad. ¿Tres? ese La es el exclusión punto. tercero. No, no. Si El dos principio de cosas son igualdad, iguales a una tercera, son iguales entre sí. por ejemplo, Ah, era lo exacto. que él decía, si este vaso es igualito Ah. a este y este vaso también es igualito a este, Pues quiere todos decir son que iguales. estos todos son iguales. Exacto. Bueno. Y El luego- principio de razón suficiente. Ajá, que ese es el cuarto. Eso Todo ser debe tener su propia razón suficiente. O sea, que todo acto debe tener su justificación. su justificación. Ajá. Que Pero nada cuando- existe sin ella. Ajá, y no podemos afirmar que algo sin tener Una base. O algo. o sea, sin tener algo que nos garantice de lo que estamos hablando Un argumento. es un argumento válido. Exacto. Luego, Creo que eso es todo. Hablamos, ahí hablamos de los tres actos de la mente. que comenzamos con el tema número 5, que es el 2 de esta unidad, Ajá, que es el concepto. ¿Qué es el primer acto de la mente? El primer Según Pompeyo Rami, el concepto es una representación intelectual de la esencia de algo o quididad, sin afirmar o negar su existencia. Por esta razón, el concepto solo se explica, no se afirma o se niega. Que cuando hablamos, bueno, esto ya es adelantarnos un poco, porque el concepto es una idea somera de algo. Nociones. Es la Nociones, noción es básica. ideas, Una noción son básica. representaciones, Ah, intención, que son Hasta algo visual. una representación, es algo. Y el juicio es lo que lleva a negar o afirmar la unión de varios conceptos. Exacto, sí. Sí. O sea, a ver, creo que esto tiene mucho más sentido cuando hablamos de los tres actos de la mente, ¿no? Porque hablar solamente en el principio que uno, no, a juro, tiene que nombrar a los demás, porque si no, no tiene como todo el sentido del mundo.
Pero bueno, el concepto es literalmente eso, es la noción básica que tú tienes sobre una cosa. Por ejemplo, si yo veo un perro, yo sé que eso es un perro, sé que es un animal, qué tal, pero no le pongo todavía un juicio, ¿sabes? No es como, ay, un perro es malo, ni bueno, ni... Simplemente sé que es un animal, ¿ok? Y Porque es ya. un perro. Entonces, Claro, ya el juicio es cuando unes ese concepto con otro concepto o otro conocimiento y Y lo de afirmas o allí lo niegas. ajá, lo afirmas, dices, ah, sí es un perro, ah, no, no es un perro. Y ahí llegas a una conclusión. O sea, ahí vas estructurando todo para llegar a una conclusión. Bueno, La a una conclusión proposición creo que- realmente. Ajá, Ajá, la una proposición. Se llega a una proposición del juicio, se llega a una proposición, porque realmente la conclusión Se llama el a la razonamiento. Pero eso ya serían como un poquito más adelante. Sí. Sí, ya eso. Ahorita estamos en el concepto y juicio. Ajá. Después, las notas de los conceptos son aquellos aspectos parciales de un concepto que los constituyen esenciales o accidentalmente. Se dice que las notas esenciales, las notas que si se las quitas a un objeto, Pierde su esencia. pierde su esencia. Y las accidentales son aquellas en las que si se las quitas a un objeto, no Sigue pierde, teniendo ajá, su esencia, no pierde su solo esencia, que sigue tiene siendo una- igual. Una característica. Menos. Exacto. Ajá. Eso. El profesor aquí nos dijo que hiciéramos como pruebas de... Yo escribí como algunos ejercicios que podríamos a ver, revisar qué tal, A ver. que hablaban justamente de esto de las notas accidentales y de notas Esenciales. Entonces, a ver, yo tengo varios ejercicios, unos son como súper teóricos y otros son como más de análisis. Entonces, a ver, entre las preguntas teóricas tengo sobre qué son exactamente las notas esenciales, qué son las notas accidentales, que creo que eso ya todos lo sabemos. Ajá. Y objetos, o sea, ejemplos de un objeto real en el cual podemos distinguir cuáles son las notas esenciales y cuáles son Ok. las notas accidentales. Algo que estamos del ejemplo que estábamos dando antes de comenzar, bueno, la mesa redonda como tal, El triángulo. era el triángulo. Una nota accidental esencial del triángulo es que tiene 3 lados. Inmediatamente tú Si le le quitas quitas uno. esa nota, por ejemplo, no, ya tiene 2 Ya lados, no es entonces dejaría de ser un triángulo. Y de ese triángulo, por ejemplo, si es un triángulo, es decir, tiene una nota accidental esencial, que es de que tiene 3 lados, pero la accidental es de color rojo, tú le puedes eliminar esa nota accidental y igualmente seguiría siendo un Conservando su triángulo. esencia. Ajá. Estaría conservando su esencia. Entonces, Sí. básicamente esos son Las notas esenciales y accidentales. Exacto. Hablamos O del por lo menos, contrato. o bueno, ajá, del contrato. Exacto, del contrato, pero no en general, sino estamos hablando del contrato de compraventa Ajá. específicamente, Ujú. que tiene sus notas esenciales, que son el sujeto, El objeto, el precio la y voluntariedad. la voluntariedad. Entonces, si tú le quitas, por ejemplo, el precio, ya no es un contrato de compraventa específicamente, entonces pierde como su esencia. En cambio, si este contrato fue Sí. firmado en un parque, sigue siendo un contrato de compraventa, porque eso es una nota esencial, accidental. 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 Porque no importa dónde fue firmado, siempre y No. cuando sigue siendo igualmente un contrato. Cumple con los requisitos esenciales, así que Sí, Exacto. es un contrato de compraventa, entonces no pierde su esencia. Entonces, ajá. ¿Qué otra cosa podemos...? Acá también dice. Bueno, por lo menos, la si tú te materia- pintas el cabello, ¿Mm? podría ser tú. Sigo siendo yo. Sigues siendo tú, pero simplemente. Pero con el cabello. Exacto. O sea, Otra- si le otra- quitamos el color negro, es una nota accidental, ¿no? O sea, le estamos quitando la de identidad. la identidad de Dalí. Entonces, Como nada, iluminada. nada más, o sea, sería una nota accidental, pero le quitamos el color negro a Eudalí y ya. Pero sigue siendo Eudalí. Ujú. Bueno, entre otras de las preguntas que también había sacado es que sí, en una interpretación hermenéutica, ¿por qué es necesario aislar las notas esenciales en una norma? Fue una pregunta que estábamos debatiendo mucho Bastante. cuando nos pusimos a hablar, porque a ver, estuvimos como unos 5 minutos ahí pensando en la pregunta, Sí. y yo, que no sé si estaré errada, puede ser que sí, pero según yo, es que al tú aislar una nota accidental de una norma, pues realmente es porque te estás enfocando en el punto de lo que estás buscando. O sea, Ujú. eso es lo que yo siento. Porque lo que
O sea, isla es la accidental. La que no es tan necesaria. O sea, bueno, no tan necesaria, sino que es como accesoria, puede ser. No sé si llamarlo Sí, lo que pasa es que que la nota no- accidental es lo que te da Ah, un la plus de ser más detallado Ajá. algo. Por ejemplo, un perro. Bueno, notas accidentales de un perro. Es un animal, tiene 4 patas. No, las accidentales son Las esenciales, perdón, las Ajá. esenciales. Ay, Dios, las esenciales. Es un animal, tiene 4 patas, ladra. Pero es muy distinto cuando estamos hablando de normas. Claro, claro. Es más complejo, o sea, la pregunta si me está así, aquí le estoy pensando y Claro. pensando, porque un perro es muy fácil saber Claro. cuáles son las notas esenciales y las accidentales. Exacto, eso también parte de la pregunta de qué, Claro, o sea, la norma, qué Por es eso una ahí nota voy. esencial. Porque, por Ajá. ejemplo, en la norma, Para interpretarla. en la norma está, yo creo que las accidentales, cuando ya estamos estudiando un caso, estamos llevando eso aquí, lo traemos. Ajá. Entonces lo llevamos de esa norma y lo sacamos al caso concreto. Entonces ya va de los significados, las cosas que ya están escritas en la norma. Tú no puedes interpretar en base a un caso específico. Para Exacto, o sea, interpretar llevar a la correctamente. realidad en la que Si tú no, necesitas. si no Ajá. necesitas es interpretar lo que está escrito. ¿Y cuál ¿no? sería La una intención de- nota accidental? De una norma, Ajá. depende del caso, supongo. Diría yo, pues es lo que... Exacto. Es la lógica. La que lógica estamos que yo le aplico. viviendo. Que le aplico a eso es buscar, bueno, la interpretación, y que la interpretación no puede ser, que es que lo hablábamos para el examen pasado, que es que la interpretación no puede ser a mi conveniencia, por eso la interpretación se tiene que aislar, tienes que aislar Claro. todo a lo que ya está escrito, al significado de la palabra que el legislador usó, hablábamos de que la hermenéutica buscaba los elementos, de desentrañar cada uno de esos significados para llegar y usar la lógica y llegar a la verdad. Entonces, por eso quiero que en la interpretación tú tienes que enfocarte en lo que está en la norma y ya luego de que tienes la interpretación de la norma puedes aplicarlo a un caso, no al revés. Ujú. No intentar acomodar el caso de acuerdo a lo que ya está escrito, no intentar acomodar Claro. la norma de acuerdo al caso, sino al revés, ir desde lo que ya está establecido, lo que considero. Otra pregunta que realmente esta sí no la hablamos, que fue una de las que no tocamos literalmente, es ¿qué sería esencial y qué sería accidental en la figura del delito del hurto? O sea, ¿qué notas son, supongo yo, qué notas son esenciales y qué notas son accidentales? Del hurto, bueno, Yo creo del que... hurto no puede haber violencia, que ya Ajá. se convertiría en un robo, ¿no? Ajá. Esencial. Esa es esencial. Esa es un esencial. Un ¿no? Ya es una accidental sola. que haya sido Una en la cartera. plaza. Bueno, que se robó una cartera. Y en la plaza de Villa, Puede por ser, allá. ajá. Ajá. Claro, o sea, no importa qué Eso cosa, no, pero... no es Eso. algo así. Donde Pero es- sea, lo que sea que haya hurtado, donde haya sido, eso es una nota accidental. Exacto, pero- el objeto. ¿no? Exacto. Puede ser una nota Y accidental. la esencial es que sea Sin violencia. el tomar una cosa no tuya sin violencia. Ujú. Porque si se le quita la violencia ya sería robo. Exacto. Si es con violencia ya sería robo y no hurto. Exacto. Y no sé si Luego pasamos- está sinónimo, bueno, acá yo tengo de-formación y propiedades del concepto. Los Ajá. conceptos se forman a través de un proceso mental de abstracción, donde la mente elabora datos de la realidad y opera a través de una facultad abstractiva de la mente, un término, la palabra, y un concepto, la representación mental que se forma a través de esa recolección de datos. Todo concepto es una abstracción de la realidad, incluso si es imaginario. Ujú. La objetividad del concepto radica en que la mente no está predeterminada a captar un objeto en particular, pero tampoco puede dejar de aprenderlo cuando se le presenta como evidencia. Esto significa que la libertad de la mente no interviene en la formulación del concepto. La libertad de la mente no interviene, sino bueno, yo busco que ese concepto sea un poco claro. Porque cuando hablaba de las propiedades, hablaba que el concepto tiene que tener claridad, distinción y exactitud. Ujú. Y uno de los ejemplos que dio en clase, bueno, que yo no tengo la punta de la lengua y sé qué es, entonces no tienes un concepto claro de eso, Ajá. no tienes una idea clara, porque el Un primer... concepto es claro cuando Es se claro. presenta con toda su evidencia. Ujú, claro, tiene que ser claro, distinto y exacto. Ajá. Exacto. Si no, no tienes un concepto. Esas serían las propiedades. el Ajá, concepto o sea, las correcto. propiedades de un concepto correcto. Porque si no, no sería un concepto, no tendrías una idea, no tendrías una noción. Porque el concepto puede ser todo lo que tú te imaginas, es una representación mental, es una idea, es una noción, son muchas cosas que al fin y al cabo te llevan a establecer
sí, algo, ¿cómo decirlo? Firme de lo que tú estás hablando, exacto, distinto al resto. No podemos decir que si yo conozco el concepto de, por ejemplo, que hablábamos de constitución, no es igual a una ley. Yo sé cuál es una constitución que tiene un rango muy diferente a una ley o un código. Entonces, ¿cómo yo puedo, teniendo, no, que me digan, bueno, ¿por qué la constitución no se le puede llamar ley de Venezuela? Porque la constitución está y inmediatamente uno suelta las nociones que tiene acerca de eso, ¿no? Entonces, eso es el concepto, la noción básica, son ideas, son representaciones que con el sencillo hecho del estudio tú ya las tienes. Pero, por ejemplo, él hablaba también de que todo concepto tiene materia, que es la realidad o cosa percibida, y forma. Y él ponía un ejemplo, por ejemplo, él decía de sapos, y uno se le venía a la mente, o un perro. Por lo menos él preguntó, ¿quién tiene un gato? Y una muchacha tal, sí, tiene el gato, es la forma, perdón, es la materia, es la realidad, la cosa percibida. Pero los que no teníamos el gato, nos imaginamos cómo sería el gato. Y esa sería la forma, porque ya nosotros creamos como conceptos, lo estructuramos en nuestra mente. Depende de lo que ella dijo del gato. O sea, tenemos gatos, ya en nuestra mente fue como, el gato puede ser de tal manera. Ajá. Esa noción. Claro, porque es que abstraes la realidad, por eso es que el concepto es lo que tú abstraes la realidad. Tú ya lo viste, tú ya lo escuchaste, tú ya lo tocaste, Bueno, mira, aquí tengo, para que un concepto sea de forma correcta, para que sea una representación correcta y no algo defectuoso y captar las notas que son, hay que seguir unas reglas lógicas. Las percepciones empiezan por los sentidos. En las percepciones que empiezan por los sentidos hay que aplicar cada uno de ellos al objeto que le es propio. La vista percibe colores y luces, el oído, los sonidos y así los demás. Querer determinar la naturaleza de un movimiento por el ruido que produce puede inducirlo, bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es de lo que vemos, de lo que escuchamos, de una vez nuestra mente como que lo asocia a algo, o sea, es como una porque es que tú no noción o una idea de lo que nos están diciendo, lo que estamos viendo, puede tú no ser. podrías tener una idea de un gato en cuanto a forma si no lo has visto, o lo has escuchado, no sé, no te has creado una idea de eso. O no has el color, no has... Exacto, sí. O sea, tienes que haberlo. Es como que hablamos de un color que no existe, o sea, no podemos hablar. Exacto, no. ¿Cómo te imaginas un color que no existe? Es difícil. Pero por eso es que, como lo decía Yusbe, es material y es formal. Material, lo que yo puedo percibir por mi sentido. Y lo formal es la abstracción de esa realidad que me lleva a una representación mental. Bueno, Y ya. seguimos Con el juicio. Ajá, juicio. con el juicio. Que fue en la clase de ayer. Ajá, que es el segundo acto del pensamiento. Es un acto más complejo que el concepto. Y el juicio desde el punto de vista lógico es cuando combinamos conceptos, dos o más conceptos, para llegar a la proposición. Exacto, es en el que, continuamos con lo de mezclar conceptos, pero no solamente eso, sino también es como agregarle una afirmación y una negación, que viene con la proposición, que bueno, no la llamamos En partículas, sino ajá, exacto, no cópula. es una partícula, sino una cópula, y esa cópula puede Que es ser lo que une el simple, sujeto y el compleja. predicado. Que Exacto. puede ser simple y compleja, que es cuando se afirma o se niega. Pero nos estamos Sí. adelantando, muchachos. sí. El concepto es ya. Ajá, Mientras ¿qué es el concepto, con lo que tú hablaste, que es el juicio, es un acto de la mente que complementa el concepto, mientras que el concepto simplemente aprende de la esencia de una cosa. El juicio combina conceptos para formar un enunciado o proposición. Para hacer un juicio se necesitan dos o más conceptos que se unen o separan mediante partículas, que aquí las estamos llamando como cópulas. Mira, yo tengo que el intelecto puede decidir si hacer o no un juicio, en cambio el concepto no. Exacto. O sea, Porque eso yo ya es puedo algo más decir, avanzado. exacto, yo puedo decidir si hacerlo o no. O sea, si hacer un juicio sobre algo o no. Si unir dos conceptos, tres conceptos y no, puedo no hacerlo. Pero los conceptos, estamos hablando del juicio, pero los conceptos, como Es es que algo tan visual y es expone. como, ajá, es El como juicio captado es la por los exposición, sentidos, es exponer algo. pues es inevitable hacer un concepto. Pues. Exacto.
Es como lo que le estás diciendo del perro, ¿no? Cuando estamos hablando sobre el concepto que, bueno, yo veo un perro y yo sé que eso es un animal, pero ya cuando estamos en el juicio, Yo si el perro decido. pasa por un lado y yo tengo miedo a los perros y eso es un valor que yo tengo porque yo tuve un trauma en lo que tal, yo puedo decir, ay, ese perro es malo, o lo que sea, o si yo veo que ese perro muerde a alguien, yo puedo de una vez hacer el juicio, Ajá. ese perro es malo porque ese perro Pero tú lo muerde a alguien. decides. En cambio, el concepto de que es un perro, eso Ya simplemente llega porque es una noción básica que Básica. todos tenemos. Luego acá exacto. dice, bueno, las cópulas, que es lo que hablábamos, que pueden ser simples o complejas. Simple es la unión de dos palabras para la afirmación, y luego están las complejas, la simple es una sola palabra, y las complejas es la unión de dos palabras para la negación. Ajá. Yo tengo algo que dice, para que exista juicio es necesaria la voluntad de la mente, pero esta debe ser honesta y no contradecir los 5 principios de la lógica. Lo que hablábamos Del antes. ser, no sé, de Que él establecía lo que que tú decides eres, ajá, y lo que voluntariamente no es. realizar un juicio de Los la principios mente. semánticos que estamos viendo. Es afirmar o negar. No hay punto medio. Y tiene que ser honesta, o sea, ese juicio tiene que partir de la honestidad de los principios ya estudiados de la lógica. Porque el juicio, como es un acto de la mente estudiado por la lógica, no se puede separar de la lógica. Por lo cual, los mismos principios que rigen la lógica rigen el juicio. Exacto. Aunque el ser humano pueda realizar operaciones mentales complejas, el proceso de razonamiento, o sea, de la creación de un juicio, siempre inicia con la formulación de conceptos simples. Un término es el signo externo de un concepto, mientras que el signo externo del juicio es la proposición. Y la proposición vendría siendo lo que es el verbo, ¿no? O sea, por ejemplo, De la parte ser. compleja. Esa es la cópula, no es más el verbo. El verbo. Ajá. Es el verbo. En toda preposición hay sujeto, predicado y cópula. Sujeto aquello de lo que se habla, predicado lo que se afirma o niega del sujeto, y cópula, verbo que une sujeto y predicado, generalmente ser. Eso viene El siendo de como no la ser, materia ajá. del- O no ser O es no cuando ser. Es sea simple complejo. afirmando y, Simple o complejo. y negando es complejo. Ajá. Ajá. Porque Esos, sí, esos elementos de lo que es el sujeto y el predicado vienen siendo como la materia del juicio o como los elementos. no esos son elementos ya va, los elementos, no vamos a errar aquí. Los elementos del juicio son los mismos conceptos que se han captado con claridad, funcionando como insumo para la creación del juicio. Esos son los elementos realmente del concepto. Entonces, Pero la proposición, son elementos básicamente de la proposición, que está el sujeto, el predicado y el verbo, que es el nexo que une tanto el sujeto como el predicado. Y ese verbo siempre se va a poder simplificar al verbo ser. Es decir, Mercedes es castaña, Mercedes es castaña, o Mercedes no es castaña. Fin. Ajá, exacto. Es lo que estábamos hablando hace rato, estábamos con ese ejemplo. De que, ajá, Mercedes es castaña, es una cópula simple. Simple. Porque está afirmando que soy castaña. No es castaña, Es compleja. Es compleja porque estás Ujú. uniendo el verbo ser Con el no. el no, con la con negación. la negación. Sujeto, el contrato sería el sujeto. Ajá. Sería la cópula y válido sería el predicado. El contrato es válido, que es lo que se afirma de un contrato. ¿Qué otra oración así Con el para...? punto del predicado me da mucha risa porque cuando estábamos en clase el profesor decía que el predicado viene siendo como el chisme. Ajá, De es verdad, simple. una vez que escuché eso ya se me Ya se quedó. quedó. El sujeto es lo que están hablando. Ajá. Es Y uno el es. predicado es el chisme del que están hablando. ¿Qué otra oración? A ver, Una oración. para... Así un ejercicio para El derecho practicar. busca la justicia y el derecho no busca la justicia. Ok, está bien. Ujú. El derecho, sujeto, Sujeto. sujeto. Ajá. Busca. Justicia, el predicado. Ajá. Bueno, busca justicia es el predicado. Ujú. Y. Allí sería el busca. No. Lo que Ay, pasa es que. no. Claro, porque es que estoy haciendo. No estoy simplificando la No, ahí oración. estás diciendo Diciendo lo lo que que Pero es. es un razonamiento. Ajá, algo así. No, porque cuando la preposición, el profesor decía que, por ejemplo, eso es lo que yo acabo de hacer, a pesar de que no lleva el verbo ser, eso se puede simplificar al ser. O sea, todos estos O sea, juicios el se pueden busca llevar. Es el ser. Ajá, podría decirse, pero O sea, entonces el busca General- sería es el verbo, ajá, es la cópula. la cópula simple. Exacto. Porque estás afirmando. Exacto. El tema es que todos esos se deberían llevar hacia la simplificación hasta el llegar al verbo ser. Ok. O sea, todas esas oraciones como la que yo construí deberían simplificarse a tal modo que sea ser. Llevar eso hasta lo más básico. El abogado es responsable.
Ajá, el abogado es El responsable, el sujeto abogado, sujeto. Es es la cópula cópula. simple, Sí. que estás afirmando. Irresponsable. Y responsable es predicado. O sea, eso es, entonces entendemos cópula son las partículas Ajá. que los unen, que unen todo más palabras, bien sea simple, afirmativa, compleja, negativa. Entonces tenemos eso claro. Y bueno, lo último es el razonamiento, ¿no? Que es partiendo de esos conceptos. No, pero todo ese tema no lo Ese sabemos. tema ya es para el otro. Pero falta todavía unas La otra cositas. semana, Yo ¿no? tengo, por ejemplo, Bueno, una o sea, tú definición hablas de clave. los tres actos De de la pensamiento, definición ¿no? de Claro. Hobbes. El razonamiento es uno. La definición No lo clave hemos tocado a fondo. La definición clave de Hobbes. De Hobbes. Ajá. Suma o adición de conceptos. Podría ser imprecisa, pero lo que se quiere plantear es que el juicio es la suma de dos o más conceptos. Sí, es que básicamente el juicio es eso. Es la suma de dos o más conceptos que tengas, o sea, en mente, que hayas escuchado, que hayas visto, que lo que sea, para llegar como a la proposición. Y ya es básico, o sea, no es tanto, me Acá- parece a mí. Acá tengo la nota que yo Pero Pero eso es que- es como algo muy natural, ¿sabes? O sea, Es tú natural. generalmente empleas juicios a literalmente todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que piensas. Aunque digan aquí, por lo menos lo que estaba yo leyendo, que tú decides hacerlo o no, pero es que uno inconscientemente lo hace. Eso Claro, uno en el porque- día a día lo hace. Porque es que el grado más elevado ya de cuando se está aplicando realmente, no todo se aplica en lógica, pero el más elevado es el razonamiento. Ya ahí sí tú decides sacar una conclusión del juicio que ya tomaste. Y Porque que sea válida. Y que sea válida, y que uses la lógica en sí, que te lleve a una conclusión veraz, coherente, Ya Por pasando ejemplo, estructurada. por el método científico y pasando por, siento yo, o como para tener algo válido y que sea realmente coherente. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo cuando lo estudié lo imaginé como si fuesen dos conceptos, o sea, dos juicios. Por ejemplo, el primer juicio viene siendo que todos los hombres son mortales. Y otro juicio que diga como Sócrates es un hombre. Entonces la conclusión es que si Sócrates es un hombre, pues Sócrates es mortal. Ese es como mi razonamiento, ¿no? A partir de dos Ajá. juicios que son verdaderos. Ya va, repítemelo. Ajá, a ver. Ya va. O sea, a ver, todos los hombres, el primero, Ajá. todos los hombres son mortales. Y Sócrates es un hombre. Entonces yo llego al razonamiento de que Sócrates es un mortal. Ajá, es un hombre Es inmortal. un hombre. Ajá. Entonces, en base a dos juicios es que yo llego a un A un razonamiento. razonamiento. Eso fue lo único que yo, o sea, una vez que visualicé ese ejemplo de el razonamiento, pero creo que fue muchísimo más fácil como llegar a el qué es exactamente. ¿Qué Básicamente, otra cosa así para de razonamiento? Otra oración. Bueno, pero el razonamiento no lo hemos estudiado, muchachas. Está bien. Ajá. Dice, la cópula une al sujeto y al predicado, tanto de forma interna como externa. Luego dice, forma interna es el asentamiento de la voluntad con la conciencia que inclina hacia una ciencia. Este asentamiento puede ser alterado por influencias externas. De forma externa es la expresión verbal de la proposición. Es cuando ya se establece la proposición. Y también es importante estudiar también unos puntos que el profesor no tocó en clase. Bueno, aquí dice que el signo externo del concepto es la palabra o término Ajá. y el signo externo del juicio es la proposición. Entonces hay que tenerlo en claro. Sí. Y luego aquí vamos a lo que son unas cosas que él no tocó en clase, que hablaba, importante que la discutamos. Clasificación de los juicios, quedamos ayer o antes. Antes, aquí está, clasificación de los juicios. Dice por su extensión, pueden ser universales. Aquí dice, son aquellas en que el sujeto es tomado en toda su extensión, ya sea genérica o específica. Todas las leyes son imperativas, sin ningún legislador infalible. La proposición universal se formula anteponiendo los términos todos o ninguno, según sea afirmativo o negativo. Luego las particulares, los que no abarcan toda la extensión del sujeto, sino solo una parte y se expresan por medio de adjetivos indefinidos, algunos ciertos o muchos. Algunos juristas son filósofos, ciertos filósofos fueron juristas, muchos filósofos fueron positivistas. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando uno habla, no generalizas. Ajá. Uno es un juicio general, universal, que engloba a todo lo de su especie. Por ejemplo, todos los vasos son de vidrio. Yo no puedo afirmar que todos los vasos son de vidrio porque No bueno, generalicen. no generalicen.
Y los, Eso lo dicen mucho. los juicios particulares, bueno, estos vasos son de vidrio. Entonces, eso básicamente es por su extensión. Lo que dice, por su extensión, singulares. Son los que constan De un de un solo individuo como sujeto, ya sea expresado directamente a través de algún pronombre personal o demostrativo, como Mozart fue un gran músico, aquel es el hombre que necesitamos, etc. Los juicios singulares no tienen valor en lógica, ya que el singular en cuanto tal no puede darse ciencia. Entonces habla de que, bueno, ya es un juicio para algo específico que solamente existe él. Por ejemplo, es que yo establezca, bueno, el juicio es, bueno, la proposición que estamos haciendo de Paola es un es juicio singular, Paola es rubia. Estoy hablando directamente de que Paola lo está haciendo. Ajá. Luego, Vienen los los indefinidos. Son los que no tienen determinada la extensión del sujeto por ninguna partícula, como el hombre reflexiona, los animales se defienden, etc. Las proposiciones indefinidas raras veces se entienden como tales, pues con frecuencia se resuelven en universales, particulares o singulares. claro, porque es que los indefinidos tú no sabes realmente de quién está hablando. O sea, estás haciendo tan genérico que pueden ser muchas personas. Parece que rara vez se entienden. Ujú. O sea, no se, o son particulares, singulares o universales. Luego habla por su forma. Ajá. En razón a la forma, los juicios se dividen en afirmativos o negativos. Pueden, según Se afirmen o nieguen algo del sujeto. Esta elemental división suele relacionarse con la cualidad de los juicios, pues aquello que se afirma o niega de un sujeto es precisamente una cualidad, aunque se presente bajo forma de cualquier otro accidente. Así podemos también decir que los juicios en razón de su cualidad pueden ser afirmativos o negativos. En cambio, los universales, particulares y singulares se refieren a la cantidad. La cualidad es el predicado y la cantidad el número de sujetos que tienen la proposición. A quienes tú englobas. Aquí es Podríamos la decir, cantidad de personas. La cantidad de O personas. objetos. La cualidad es el predicado, lo que es, Ajá. y la cantidad es el número de sujetos que tienen la proposición. O sea, Eso a es. quién yo estoy generalizando o estoy poniendo algo en particular. Singular, que acá lo hablaba. Pero se dividen en afirmativos y negativos, Ujú. por su según forma. se afirmen o nieguen O algo nieguen. del sujeto. Importante, para que un juicio sea afirmativo se requiere que la forma o cópula no aparezca modificada por ningún partícula de expresión, y para que sea negativo hay que modificar la cópula por medio de una partícula negativa. Esto naturalmente según la estructura de cada idioma, o sea, hay que modificar, hay que agregarle algo más a esa cópula, no ser simple. Para que sea afirmativo se requiere que la fórmula cúpula no aparezca modificada por ninguna partícula. O sea, tiene que estar sola para que sea Ajá. afirmativo. No tiene que Ajá. decir es, precisamente. No, sí, él Sí, siempre va a ser, porque es. Más o sea, bien la el cópula sí es, Ajá, no. sí, lo que Sí yo estaba es, diciendo no, hace es, rato, no. que era como El el sí es no. O sea, el sí es lo que no, el sí es lo Por que ejemplo, no debería ir, pues. Paola sí es rubia, ya No. ahí no puede ser una proposición porque básicamente estás haciendo una pregunta. No Paola estás afirmando es correctamente. rubia. Paola es rubia. Y sí, en el negativo hay que modificar la cópula por medio de una partícula negativa. No. No, ahí No, lo de no competencia, es sí. rubia. Exacto, el no más el tema. Luego dice juicio, materia, diversos tipos, verdaderos y falsos. Verdaderos y falsos, según lo que los juicios sean adecuados a la realidad o no, o dicho de otro modo, solo serán verdaderos si componen lo que hay que componer y dividen lo que hay que dividir. ¿Cómo interpretamos eso? Verdaderos y falsos, según que los juicios sean adecuados a la realidad o no. O dicho de otro modo, solo serán verdaderos si se componen lo que hay que componer y dividen lo que hay que dividir. O sea, como que lo que estamos hablando de lo que es y lo que no es, no es. Como el ejemplo que puso el profesor hoy en la tarde de que yo pensé que si era una proposición el tema de que la Tierra es plana. Es una afirmación, entonces yo, bueno, eso es Una proposición. pues, Sí, pero es si que es no una es- proposición. No, realmente, o sea, siento que también lo internalicé un poco más con una cosa que dijo Yu, porque, o sea, no significa que para hacer una proposición tenga uno de los elementos, tiene que, como que ser verdad. O sea, eso, así como yo lo interpreto según lo que está aquí. Es que solo serán verdaderos si componen lo que hay que componer. O
sea, si dice lo que es. Bueno, porque O sea, si dice lo que realmente uno conoce, por que ejemplo, es la verdad. ese juicio de la Tierra es plana, es que sí es una proposición, porque estás afirmando algo. El tema es que puede ser un juicio falso, Claro, pero no verdadero, porque es que no te estás llevando a lo que hay que dividir, divide lo que hay que dividir, o sea, tienes que hacer según lo que ya está establecido también. Entonces ya sería un juicio falso, no un juicio verdadero, a pesar de que En sí es muchos una casos, proposición, exacto. porque sigue siendo una proposición la Tierra plana. Pero sabemos que es mentira. Exacto, pero Que no es sabemos que es obviamente. mentira ya cuando lo llevamos al razonamiento de la lógica. Porque para que tenga lógica, para que sea ya por fin un razonamiento, que es la última parte, pues tiene que ser algo que entre entre las características de la lógica, que una de ellas es que sea verdad. Entonces, ese es el punto, ¿no? Pues preposición creo que sí puede ser entonces, pero realmente no termina de siendo verdadero, por lo tanto no tiene razón, o sea, no es razonable, no tiene razón. No tiene, No, no, no es no verdad, implementó no es la real. lógica allí. Implementó la lógica. Ideales y reales, dice. Ideales. Los ideales o conceptuales se refieren al objeto pensado en cuanto, pensados en cuanto que pensados. ¿Cuánto? No sé si buenos ejemplos que son juicios axionómicos de la lógica y de la matemática. Tal vez en cuanto a que pensamos. Aquí yo había buscado unos ejemplos de lo de verdadero y falso. Ajá. A ver si lo logramos entender un poquito más. Pues aquí habla de que ejemplos prácticos. En lógica pura, verdadero, todos los triángulos tienen 3 lados. Falso, algunos triángulos tienen 4 lados. O sea, está haciendo como... Entonces sí es Sí, lo sí, de la ajá. Tierra es plana. Es un juicio. Ajá. Por ejemplo, Falso. en lógica Pero, o sea, clínica, sabemos que es falso. verdadero, el homicidio está penado por la ley. Falso, en Venezuela el hurto no es delito. Ajá. Verdadero, sí, exacto. Son juicios que a pesar de que son juicios y pueden arrojar una proposición, son falsos o verdaderos. Ajá. Ya, ahora sí, se entendió mucho Ya mejor. entendimos mejor el ejemplo del profesor. Ajá, ahora Juicios sí. según su relación. ¿Qué son? Juicios categóricos. ¿Qué son? Son aquellos juicios que establecen una relación incondicional entre el sujeto y un predicado. Afirman o niegan algo de manera directa, sin depender de alguna condición. Estructura, sujeto, verbo ser y predicado, lo que estamos practicando. Ajá. Y los juicios según su relación, hipotéticos. ¿Qué son? Son juicios que establecen relación condicionada entre dos proposiciones, la verdad o la falsedad. De la primera proposición, antecedente condición, depende de la verdad o la falsedad, segunda proposición. Entonces, estructura, sí, más antecedente, entonces, más consecuente. Son hipotéticos. Ese plantea hipótesis. Ajá. Bueno, sí, porque esto llevó a tal cosa, Dos entonces proposiciones. esto lleva a. La verdad o la falsedad de la primera proposición Ujú. depende de la Vamos a verdad o buscar falsedad algunos de la ejemplos segunda proposición. Que nos puedan un poquito O sea, ahí influenciar. mezcla las dos. Ajá. Pero de que del antecedente lleva a la consecuencia o el resultado negativo o positivo. Ujú. O sea, debe estar combinadas las dos. Un ejemplo de eso, ¿qué podría ser? Aquí es importante no confundir cuando en raciocinio hablemos antecedente y consecuente. No podemos confundir. A Ya. ver, dice, categóricos, afirman o niegan algo de un sujeto sin condición. Después igual sigue hablando de la clasificación de los juicios según su relación, porque después habla de los hipotéticos. Ajá. La afirmación o negación depende de una condición, sí, entonces. Y disyuntivos plantean alternativas excluyentes. Ajá. Luego están los excluyentes que dicen estructura o proposición 1 o proposición 2 o más proposiciones. Ejemplo. O es de día o es de noche. Ah, bueno, aquí está. Puedes elegir entre estudiar medicina o derecho. Los seres vivos son animales o vegetales o bacterias. ¿Cuáles están llenos? Esos son los disyuntivos, que no te afirman, los juicios que no te afirman y te están negando algo. O es una cosa o es la otra. Por ejemplo, aquí dice o es de día o es de noche. Pues de día o de noche, ¿sabes? Ujú.
Y aquí los hipotéticos, que es el ejemplo que estábamos hablando, si llueve, entonces la calle se moja. Si estudias, aprobarás el examen. Ajá. O sea, es al llevar de la afirmación o la negación Ah, la a un consecuencia. antecedente a una consecuencia directa. Ujú. Y los disyuntivos es que se está hablando o es tal cosa. No se está ni afirmando ni negando nada, sino que estás llevando o es de día o es de noche. Igual, o es una cosa o es otra. Ujú. Volvemos a lo mismo. Volvemos Siempre a es lo a lo mismo, mismo. principio Son de la dos lógica. proposiciones. Ajá, son dos proposiciones, dos o más proposiciones pueden ser. O es de día o es de noche. Ok. Puedes elegir entre estudiar medicina o derecho. Los seres vivos son animales o vegetales o bacterias. Imagina, tienes ahí Tres. tres. Este, O sea, o sea, tienes para Aunque ay, ahí mismo estamos. sí. o lazo, los juicios se clasifican. O lazo. O lazo, debe ser que lazo. No, el lazo es un autor. Sí, Ah, sí. por eso el autor. Mm. El autor, los juicios se clasifican puramente Puramente enunciativos y juicios de valor. Luego están los puramente enunciativos que dicen, expresan simplemente que un predicado conviene o no a un sujeto. Enuncia lo que el sujeto es o tiene. Es un juicio que Que da una una nota. nota esencial de un concepto. Ejemplo, el gato maulla. Maulla. O sea, es el sujeto y lo que El Lo predicado, que lo- el predicado que puede, como que lo describe. convenir o no Ajá. al sujeto. Lo dice juicio de valor que dice. En ello se expresa un criterio, una aparición, un valor o estimación. Ejemplo, la novela sinfónica. La novena. La La novela, sinfonía la novela sinfonía es bella. Puede ser meramente Estimativo o imperativo. Sí. Porque el predicado tiene un valor hacia el sujeto. Ajá, claro que es un valor hacia el sujeto. Tú lees las otras, las que quedan. Ajá. ¿Yo? Ok. No, yo voy. Cambio de lazo. No, quita el juicio de valor meramente ok. estimativo. Si no mal recuerdo. Más abajo. Ajá. Juicio de valor imperativo. Es la 31. Ah, bueno, aquí mira. Ajá. Ahí, Ok. más abajo, más arriba, Este. más arriba. Ahí. Solamente informa una estimación, no tienen un mandato. Ejemplo, quitarle la vida a otro no es justo. Porque tiene un mal. Bueno, ¿qué vamos a ver? Juicio de valor imperativo, ejemplo, las personas Ah, de pero ese no 18, es estimativo, ese no, este es otro. este es imperativo. El juicio de valor imperativo, ejemplo, las personas. Ajá, a ver. Los imperativos, ejemplos, las personas de 18 años tienen plena capacidad civil. Estimación de este juicio, los mayores de 18 se Valoran capaces de entendimiento. Ajá. Y aquí dice también, los juicios de valor imperativo obliga a convenir la estimación de En el predicado sobre sobre sujetos naturales de las normas. Pueden ser condicionados o categóricos. Esto último según lo explicado arriba. Claro. Entiendo. Ok. Vamos a buscar un ejemplo de los de meramente estimativos, que eso sí no me quedaron claros. Juicio de valor meramente estimativo. Solo informa una estimación, no tiene un mandato. Primero hay que buscar qué es estimación, ¿no? Para poder entender. Estimación, ¿qué será estimación? Aprecio y valor que se da y en que se tasa y considera algo. Aprecio, consideración, afecto. Es que es una El proceso de apreciación. encontrar una estimación o aproximación que es un valor que es utilizable para algún propósito. Es que es una estimación. O sea, algo que se estima, algo que parece, que yo Aprecio y valor que se da. que yo considero que es. Por eso el ejemplo de que no es justo, algo así decía el ejemplo, Dice, ¿no? un juicio meramente estimativo es aquel en el que no se puede predicar verdad o falsedad absoluta. Quitarle la vida a otro no es justo. Eso es Porque una estimación que yo hago, ¿no? Claro, porque es algo que para ti puede ser cierto, pero para otra persona no. Por eso es estimativo, porque tú lo estimas, ¿no? A ver, yo lo que tengo aquí dice, son aquellos en los que no se afirma un hecho comprobable, sino que expresan una apreciación de la persona. No se pueden comprobar como verdadero o falso en un sentido objetivo,
porque depende del punto de vista de la persona que lo juzga. De la Como por perspectiva, ejemplo, claro. este vaso es bellísimo, Pero aquí para mí- el vaso es horrible. Se apoya en Correcto. criterios subjetivos, que era lo que estábamos hablando de los... Bueno, lo que pasa es que también el es bellísimo puede ser como una, o sea, como... Algo como más... Bueno, Es- pero es un es, juicio de estás valor afirmando estimativo. algo. Bueno, Es que podría aquí, yo creo que aquí no va más de afirmar o negar. Aquí es simplemente que es la estimación que se le da a algo. Bien Claro, sea porque de ya no es afirmación imperativo, o ya que es negación. y es. Es como, es más prudente esperar antes de actuar, o lo más conveniente es invertir en educación. Lo que está haciendo Paola es un juicio de valor. Ajá. El vaso es bellísimo. Sí, es juicio Es de un valor. juicio de valor. Ujú. Y en cambio los imperativos, las personas que tienen plena capacidad civil. La estimación de este juicio, los mayores de edad se valoran capaces de entendimiento. O sea, O sea, es el algo imperativo que, es un poquito más ya, profundo, más- no, ya es tácito. O sea, por ejemplo, ya no es que yo lo aprecio así, sino que ya está establecido de esa forma. Considero yo que El robo es un delito. Mm. O me parece, no. No, el pero se robo, puede el ser- robo es un delito. Correr es más divertido que nadar. Eso depende de la persona. Entonces es estimativo. Ese es estimativo. es desestimativo. Y vamos a buscar ejemplos de imperativos, a ver. Pero entonces tú estabas diciendo que es algo que ya está escrito, Sí. entonces no tiene sentido con lo que acaba de decir Paola. Porque son juicios de valor igual, o sea, es como que tú consideras algo. Y ajá, yo considero que No, lo que pasa es que nadar es más divertido que correr. no, porque eso es estimativo. Por ya ejemplo, no es aquí imperativo. en imperativos tengo que un imperativo es la preposición que no describe algo, como por ejemplo los enunciados que son declarativos, Ajá. sino que ordena, manda, prohíbe o aconseja una acción y se expresa en una forma de mandato o instrucción. No es verdadero ni falso, sino que cumple o no cumple. Cumple o no Ajá, cumple, exacto. Entonces, por por ejemplo, eso. cierra la puerta, haz tu tarea, no fumes aquí, dime la verdad, respeta a tus padres, no puedes matar, guarda silencio. Esos son imperativos. Aconseja ya llevar a alguien y es un mandato. en Esos sí. son Es un mandato. Esos son los imperativos. imperativos. Es un Exacto. mandato, es un mandato. Y bueno, ya creo que con eso. Entonces, terminamos. lo que puse profesor en el grupo, que no lo terminé de leer bien ahorita, que decía que pásame la sal es una preposición o no, O sea, sí es. Lo que es pasa una es que ese es un imperativa. juicio de imperativa, no es un mandato. Ajá. Pero es una entonces proposición. proposición. Claro, porque es que lo que se expresa verbalmente también es una proposición. Claro, porque es que la expresión externa, la forma externa del juicio es una proposición siempre. Ajá. Entonces, si hablamos que un juicio puede ser imperativo, juicio a valor imperativo, entonces el pásame la sal también puede ser una proposición. Sin la necesidad de firmar o negar algo, porque es un mandato. Ya lo Por estamos ejemplo, viendo. dice generales, obligatorio, prohibitivo y permisivo. Obligatorio, entrega el trabajo Ah, mañana. no se gusta. Prohibitivo, no uses el teléfono en la clase. Y permisivo, puedes tomar un descanso. Esos son los imperativos. Sí, imperativos. Y bueno, Bueno, ya con esto terminamos nuestra segunda segunda mesa redonda.